Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno volvernos a ver. Yo quisiera conversar en este día. En un ratito vamos a poder tener esa retroalimentación del foro de preguntas y respuestas. Sin embargo, yo quisiera continuar abordando la temática del regreso del amado. Pero déjeme explicarle por qué. Quizá alguien dirá, hermano, ¿y por qué no cambia de tema? y yo le diría, ¿puede alguien, una novia que se va a casar, puede dejar de hablar del evento que se aproxima? Si puede dejar de hacerlo, quiere decir que no está verdaderamente enamorada ni se debería casar. En el caso mío, yo entiendo que no soy parte de esa novia que se va a casar, pero sí soy un amigo del novio que tiene que estar advirtiendo y preparando a la novia. Somos un cuerpo colegiado grandísimo, enorme, de millones de ministros que Dios envió a la tierra para ese propósito. Entonces yo quiero seguir hablando con usted de esta temática. Si usted se recuerda, hemos hablado básicamente de tres grandes grupos de versículos, unos que están, valga la redundancia, agrupados con la palabra Apocalipsis, otros que están agrupados con la palabra Parusía y otros que están agrupados con la palabra Epifanía, que son tres eventos distintos de un mismo evento. Es decir, son tres facetas distintas de un mismo evento. Y uno es preparatorio del otro y el otro es preparatorio del subsiguiente. Entonces es bien importante que nosotros lo entendamos. Yo quisiera en esta oportunidad abordar el tema específico, siempre en de el regreso del amado, el inciso de la parusía del día de Dios. Esto lo hemos estado conversando, lo conversamos varias veces antes, pero yo quisiera hoy decirle por qué, y esto lo voy a tener que seguir platicando el día domingo con la iglesia para hacerle ver cómo nos podemos preparar para la parusía del día de Dios, cosa que ya empezamos un poquitito ayer martes, ¿verdad? Pero déjeme explicar ahora que es grupal toda la misión a los que quieran oír, desde luego, ¿verdad? Los que pues verdaderamente reconozcan que están bajo esta cobertura y que tenemos una voz que trasladarles de parte del Señor. Fíjense ustedes que lo primero que se me viene a la mente cuando decimos la parusía del día de Dios, recuérdese, dijimos que parusía es una palabra que se aplicaba a personas, pero también a eventos. Dentro de las personas a las que se les aplicaba estaba el Señor, primariamente, 18 veces. También está Tito, cuando Pablo dice que está esperando, que llegó la parusía de Tito, y eso, Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la parusía de Tito, pero se refería a un regreso. Él se había ido y regresó a donde estaban. Pero después se habla de Pablo, una parusía que él va a tener nuevamente, según Filipenses 1:26, esto ya lo explicamos. También el anticristo dijimos que tenía en 2 Tesalonicenses por lo menos 3 apocalipsis y una parusía. Pero hay una sola palabra que define y señala un evento, no una persona, sino que un evento. Y es la parusía del día de Dios. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta que quizá algunos de ustedes están haciendo, pues antes de que se me desconecte, ¿verdad usted? ¿Por qué? Esta es la pregunta que se me ocurre. ¿Por qué es tan importante hablar de este evento? Padre Santo, este hombre ya no se cayó de eso, hombre. Está dale que te dale que te dale, ya tiene no sé cuánto tiempo que nos empezó a hablar, porque realmente de eso es lo que hemos estado hablando, enfocándolo desde diferentes perspectivas, más o menos como lo que hacen los hermanos con las cámaras de televisión, un paneo, ¿verdad? Usted viendo la misma situación desde diferente óptica. Y
empezamos a hablar, si usted se recuerda, del miedo que habrían de utilizar después de las 7 iglesias en las 4 formas de interpretación de la línea de tiempo, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. Híjole, hablamos de un montón de cosas hermosas para mi manera de ver. Después vinimos a hablar de las lluvias, la lluvia temprana, tardía, las 13 lluvias. Incluso los temas familiares están asociados con escatología y hemos hablado de las 13 violencias, las cuales no las hemos terminado, por cierto. Pero entonces, ahora empezamos a hablar del regreso, el retorno del amado y de la parusía, Apocalipsis, parusía y epifanía. Y todavía no hemos entrado en el resto de palabras que también significan regreso, retorno, ¿verdad? O manifestación. Entonces quizá alguien dirá, pero ¿por qué tanto de eso? Hermano Sergio, ¿por qué no me habla, por favor, de cómo hacer fichas, hombre? O cómo pasar, denme una idea de cómo pasar, hacer un mi negocio para medio pasarla en esta situación. Y pues yo creo que también es lícito platicar de eso y lo hemos hecho. Tesoros del Ministerio se hablaron de varias cosas, el hambre, etc. Pero ¿por qué razón? Mire, se lo voy a plantear. Aquí es la respuesta que yo mismo me di para darle a usted, pensando que algunos de ustedes podían tener esta misma pregunta. Puse, porque Joel capítulo 2, versículo 2, los cuales vamos a leer en un momento. Mateo capítulo 24, versículo 21 y Marcos capítulo 13, versículo 19 profetizan que este será un evento que jamás ha sucedido desde la creación del mundo, ni volverá a suceder. Entonces, mire, conversemos un poco acerca de esto antes de leerlos, porque me voy a ir en un momento a la Biblia, porque estos no los tengo aquí dentro con esta letra grande, pero lo tengo en la Biblia. Mire pues, estimado hermano, hay eventos que ocupan la atención por varios meses. Usted sabe, en este tiempo una noticia viene a ser más importante que otra, aunque la otra ha sido escandalosa, la próxima la va desplazando y la otra va desplazando y así sucesivamente. Así ha sido en los últimos años. Pero hay eventos que se van quedando palpitantes y que incluso tienen aniversarios. Por ejemplo, el 2001, el 9/11. Ese es un evento que nos recordamos de tal manera que se cambió totalmente la manera de viajar. Ahora se inspecciona en los lugares más avanzados, se inspeccionan los trenes, las terminales de buses, las terminales aéreas antes de viajar. Bueno, ahorita no están viajando por todo lo que está sucediendo, pero siempre está palpitante. Y cuando viene el aniversario, hasta aumentan en algunos países como Estados Unidos su alerta, sube a naranja porque puede ser un momento en donde vuelva a haber terrorismo. Hay otros eventos que están reportados. Si hubiéramos tenido la capacidad mediática que tenemos ahora, el diluvio, bueno, no hubiera quedado ningún noticiero, pero el diluvio hubiera sido uno de los eventos más importantes, el que hubieran estado transmitiendo. Vaya, me voy a ir un poco más lejos. El virus este, ¿cuánto tiempo tenemos de estarlo oyendo en las noticias? Sinceramente, desde finales de diciembre se empezó a hablar y hablar. Los que estábamos más o menos interesados, nos empezamos a dar cuenta desde el 24 de diciembre que esto había brotado y le empezamos a platicar y a conversar y a platicar y a conversar. Bueno, yo lo había estado vigilando desde hacía tiempos antes porque el Señor me lo había puesto en mi corazón para la predicación de la escatología. Pero cuando explotó, para todo el mundo, ya fue en enero. Bueno, no para todo el mundo, en febrero, hermano, ya se empezó a poner seria la cosa. Y en marzo, y todo ese tiempo las noticias, usted enciende la televisión y es el mismo, y el COVID-19, y cuántos muertos hay, y cuántos se han recuperado, y en cómo van las cosas en El Salvador, y cómo van en Honduras, Nicaragua, híjole, todo el mundo. Y este evento que viene es más terrible. Y entonces, antes de que lo abarquen los noticieros, que no sé si lo van a poder ver, yo se lo digo, porque la Biblia lo menciona una cantidad de veces impresionante. Pero voy a
a leerle estos versículos. Fíjese pues, primero miremos Joel 2:2, ¿verdad? Ese era el que estaba acá. Miremoslo rápidamente. ¿Dónde estás que no te miro? Joel 2:2. Desde el 1 dice: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca, esto es lo que me interesa, es porque después vamos a leer Joel 2:2 para explicar algunas cosas, pero este punto es lo que me interesa, lo que leo a continuación. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después de muchos años, de muchas generaciones. Entonces, miremos... ahora vamos a ver Mateo 24:21 para poder avanzar. Mateo 24, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pero entonces mire el versículo 21, ese que está hasta el tope de su pantalla. Porque habrá entonces, en ese tiempo, una gran tribulación. Pero esto es lo que yo quiero que usted analice, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Impresionante. Ahora leamos Marcos 13:19, que es el contexto de este versículo que acabo de leer. Dice: porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación. Fíjese cómo dice acá: desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces, yo quisiera regresar acá y conversar con usted. Miremos, ¿cuál es el evento más catastrófico que usted ha visto? Quizá algunos estuvieron jóvenes o eran niños para el terremoto del 76 aquí en Guatemala, en otras latitudes o países se recordarán de eventos catastróficos. Quizá alguien estuvo presente cerca, o tal vez no presente, pero cerca del tsunami que se dio en Indonesia, que mató, que no se pudo reportar, las más de 200,000 muertes. Quizá alguien estuvo en Katrina, ese ciclón que se entró en Nueva Orleans. Quizá alguien estuvo en el huracán Mitch. Quizá alguien pudo haber estado cerca de la cuestión esa del 9/11. Quizá alguien en algún terremoto extraordinario. Quizá alguien en un incendio a causa de la erupción de un volcán. Quizá un evento catastrófico. Y es que no soy predicador de eso, estoy predicando que este día viene y que antes hay una bendición de parte de Dios para su iglesia. Entonces, todos esos eventos juntos, según Joel 2:2, Mateo 24:21 y Marcos capítulo 13, versículo 19, no se asemejan de ninguna manera a lo que se va a vivir en este periodo que estamos conversando, anunciando. Pero me llama también la atención mucho que, Padre Santo, tenemos una población mundial en este momento, en el 2020, de 7,700 millones de personas. Hemos casi llegado a los 8,000 millones de personas. Para el año 2000 teníamos 6,000 millones de personas. Hemos aumentado 2,000 millones de personas en 20 años. Y antes, para que se pudiera aumentar 1,000 millones de personas, se necesitaban 1,000 años. En 1,000 años se lograban 1,000 millones de personas. Y en este tiempo, en 20 años, hemos tenido 2,000 millones de personas. Es decir, en 10 años hemos hecho de gente que antes se hacía en 1,000 años.
Así ha crecido la población. En otras palabras, esto es inédito, esto nunca había sucedido en la historia del planeta, ni del planeta ni de la humanidad. Otra cosa, cuando vemos que nunca ha sucedido algo desde la creación del mundo, tenemos que recordar que la Biblia nos habla por ejemplo, del diluvio descrito en el capítulo 6, 7, 8 y 9 del libro de Génesis. Y tenemos que recordar que obviamente tenemos que inferir que hubo un diluvio antes de Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Por qué? Porque en el versículo 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y en Isaías dice que Dios no creó la tierra vacía. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se empollaba sobre las aguas. Era un planeta, si lo hubiera visto alguien desde una cápsula espacial o un telescopio desde otro planeta, era un planeta de agua. Eso era un planeta de agua, no había tierra, no había seres vivos. ¿Y por qué? Si no lo había creado Dios así, tuvo que haber habido una explosión de ira de parte de Dios sobre la creación y lo destruyó. Pero ahora viene la Biblia y dice que el día tribulacionario va a ser peor que eso. Y peor que el diluvio. Entonces, ¿cómo alguien se puede atrever a decir, ya dejen de hablar de eso, hombre? Pero ¿cómo vamos a dejar de hablar de eso si le estamos advirtiendo que viene eso y que hay una forma de escapar de lo mismo? No, hombre, a mí hábleme de otra cosa, algo que me haga feliz, algo que me haga reír, algo que me dé ánimo, algo que me ayude a ser millonario. Y algunas personas se han convertido el evangelio en eso, en llegar a la gente para darle solo principios de cómo poder sobrevivir, subsistir económicamente. Y ciertamente los hay en la Biblia. Hay esos principios en la Biblia de protección, incluso de sanidad del alma y del cuerpo. Pero señores, el evento que viene es catastrófico. No quiero meter miedo, porque todavía no ha llegado ese evento. Y todavía hay forma de evitar que esa cuestión llegue. Para nosotros, por lo menos para el mundo ya está decretado, pero para nosotros. Entonces, mire, Este evento es tan catastrófico que yo he encontrado por lo menos 15 nombres que se refieren al mismo evento. Pero no quiere decir que solo esos 15 nombres haya. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Mire pues. Cuando yo oigo a algún predicador de la prosperidad, por ejemplo, ellos utilizan el siguiente argumento. Bueno, utilizan un montón, ¿verdad? Y utilizan pues válido. Dicen, la palabra dinero aparece y dicen cuántas veces aparece en la Biblia. Y después dice, si aparece tantas veces en la Biblia, ¿será importante? Y después se echan su speech. Ok. Entonces yo vengo y les digo ahora, utilizando el mismo argumento, la misma premisa, este día aparece por lo menos, con 15 nombres distintos en la Biblia y una cantidad de versículos que lo señalan. En cada una de esas facetas, cuando se le nombra, que se descubren diferentes facetas de ese día, aparecen infinidad de veces. Bueno, infinidad es un decir, aparecen muchísimas veces. Entonces, ¿será importante? Porque si usted me dice que la palabra dinero aparece un montón de veces y que por eso es importante, entonces ¿por qué le podríamos quitar la importancia al día que vendrá? Si aparece con por lo menos 15 nombres distintos y cada uno de esos nombres apoyado por lo menos con unos 20, 25 versículos cada uno de los nombres, para poder tener la perspectiva global, macroscópica de lo que eso significa. Padre bendito, hermano, eso no lo podemos dejar de decir. Y si lo dejamos de decir, nos van a pedir cuentas. Y eso es lo que le dijeron a aquel profeta, ¿verdad? Tú di las cosas, te oigan o te dejen de oír. Pero si no las dices y viene un mal sobre la tierra, la sangre de esos a los que no les advertiste te va a pesar a ti.
Pero si tú les dices, y ellos no hacen caso, la sangre será sobre ellos, pero tú serás libre. Entonces, yo no quisiera solamente evadir el que me vaya a caer la sangre de la gente, sino que de veras, con todo mi corazón, quiero gritarle a todo el mundo que esta situación viene, es ineludible, viene. Esto no lo va a parar ni un ayuno, ni una oración, ni súplica, ni llanto. Esto no lo para nadie. No lo para nadie. Está profetizado abundantemente. Eso viene. Lo más que podría suceder es retrasarse. Como se retrasó el juicio de Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Se arrepintieron, ayunaron y todo lo que hicieron y se detuvo. Pero a los años vino la destrucción que el profeta había dicho, porque solo se pospuso. Pero este evento, con lo que estamos viendo en este momento, que no es solamente la cuestión del COVID, sino que un montón de situaciones que están pasando en el mundo, esto viene rápido, hermano. Viene muy rápido. Entonces, miremos, le voy a poner aquí y después voy a utilizar esta pantalla para darme a entender o tratar de darme a entender un poco mejor, ¿verdad? Yo sé que usted es bien pilas, bien listo espiritualmente hablando y no solo espiritualmente y lo va a agarrar en el aire, pero yo lo único que quiero es asegurarme que lo agarre. Entonces, téngame paciencia, ¿ok? Yo sé, es que digamos así como hay niños precoces de esos genios que cuando oyen una clase les parece elemental porque lo entienden inmediatamente y dicen, ya, ¿qué pasa? Yo sé que algunos son precoces y genios en lo espiritual y dijeron, que siga, hombre, que siga, yo lo entendí, sí, pero hay otros que todavía no lo han entendido, ¿ok? Entonces tengo que ir despacio, con la lluvia, la lluvia, rocío, ok, sigamos. Entonces miremos por lo menos los 14 nombres del día de Dios. Entonces, si decimos día de Dios, ya tenemos un nombre, pero le voy a poner otros 14, ahí serían 15, ¿verdad? Bueno, ahí le va pues. Día del Señor. No, es otro nombre que le ponen y que vamos a escudriñarlo hoy. Día malo, día de venganza, día terrible, día ardiente, la angustia de Jacob. La hora de la prueba. Ahí le vamos a ir poniendo los versículos más adelante. Ahorita solo le estoy diciendo cómo se llama ese periodo que viene. Y todos estos son los nombres con los que el Señor designa ese día que viene. Se le designa como las tinieblas de afuera, las semanas 70 de Daniel, la tribulación, los ayes, los 7 años de vacas flacas, el horno de fuego 7 veces calentado y el día de pánico. Ok, entonces, amados, miren, estos son 14 nombres, más el día del Señor serían 15 nombres del mismo evento. Creo que le tenemos que poner mucha atención a esto porque hay gente que irresponsablemente, sin verdaderamente estudiar esta situación, se atreven a decir cosas, unas barbaridades. Por ejemplo, algunos dicen, el Señor me habló en un sueño y me dijo que la iglesia va a pasar la tribulación, pero está diciendo que va a pasar estos 14 eventos. No saben lo que están hablando. No saben. Yo creo que si verdaderamente recibieron algún luzazo o algo así, que no lo creo, deberían de desear estar arrepentidos de eso o deberían de desear estar equivocados. Porque esto no se trata de quién tiene la razón. Yo tengo la razón, soy el gran teólogo, el escatólogo. No, eso no es para hacerse un nombre uno, es para decirle a la gente, mucha, por ahí no es la cosa, van corriendo hacia un abismo. Y mientras los que van corriendo al abismo le pueden hasta insultar a uno, pero uno sabe, se van a morir, se van a ir a matar ahí. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. ¡Estás loco! ¡Oh! Y ya se fue al abismo. Y la Biblia dice que así va a ser la actitud de la gente, porque dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Dice que no entendieron ni quisieron entender hasta que vino el diluvio y los agarró a todos. Entonces, el grito nuestro, mire, es más o menos como cuando Pablo dice en otra temática, ¿verdad?, de este año, por cierto,
que dice como que si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos nosotros reconciliados con Dios. Entonces hoy yo lo que les digo es como que si Dios les estuviera advirtiendo por medio de nosotros, les suplicamos que atiendan las señales, porque lo que viene jamás en la vida de la humanidad se ha visto. No se vio en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra de Corea, ni Vietnam, ni en todas las guerras, ni en la conquista de América, ni en las masacres más grandes, nunca se ha visto lo que viene, nunca se ha visto. Ya se lo hice ver con Joel 2:2, Mateo 24:21, Marcos 13:9, ya se lo leí. Es que no es una mi imaginación, está en la Biblia. Y si creemos la Biblia y nosotros somos cristianos y tenemos como parámetro de conducta y de vida la palabra del Señor, no podemos evadir esos versículos, ni las situaciones que estamos viviendo en este momento. Es una irresponsabilidad no hablar de eso. Es una irresponsabilidad no hablar de eso. Si de veras tenemos un pueblo al cual le tenemos que levantar la voz y decirle, tengan cuidado, eso viene. Pero algunos dicen, no, es que no hay que alarmar al rebaño. ¿Y cuando venga todo esto? Y le pregunten a tu oveja, le pregunten, el Señor, como David le preguntó a Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo en el arrebatamiento? Lo estoy de una vez poniendo la sombra, la figura. ¿Por qué no te fuiste conmigo? Porque mi siervo me engañó. Pues yo no quiero engañar a nadie. Yo le digo lo que veo en la palabra. Mire, aquí entre nos me va a ministrar con usted. A veces ni siquiera puedo dormir bien, pero no por preocupación, sino que estoy ya en mi sueño, ¡pam!, me despierta el Señor con la idea constante, no obsesiva, pero constante. Esto es lo que va a pasar. Me toca levantar, escribir y volverme a acostar para poder dormir ya tranquilo. Ya lo escribí, no se me olvida. Mañana me levanto tempranito, Señor, y lo trabajo. Ay, Dios mío. Esto se viene. ¿Usted había visto alguna vez un toque de queda tan perenne? ¿Usted había visto alguna vez una cuarentena perenne a nivel mundial? No lo creo. Yo no creo que alguien lo haya visto jamás. Pues lo que viene es peor. Sí, lo que viene es peor. Algunos hermanos han tenido visiones y están asustados porque dicen que hay que orar y hay que ayunar y toda la cosa. Miren, sí tienen razón. Lo que vieron es cierto, pero no es lo que viene. Eso es lo que viene. Ahorita todavía Dios está dando una oportunidad, una última oportunidad. De eso quiero platicar. Bueno, entonces voy a leerle 2 versículos de Segunda de Pedro para continuar en esta temática que ya me ha llevado bastante tiempo. Pero es que, hermano, tengo el deseo de gritarlo, como de que todo el mundo despertara. Mire, yo miro un montón de hermanitos alegando por cosas sin sentido, hermano. Digo, ¿en esto está perdiendo su meditación el hermano? De que si una periodista fue malcriada con el presidente, de que si el presidente contestó adecuadamente, en eso está su renovación de su entendimiento. Pero si lo que viene es terrible. Lo que viene es terrible, hermano. Creo que lo que deberíamos de estar haciendo es teniendo una mirada introspectiva y decirle, Señor, mira, sáname de esta dolencia en mi alma, de esta chaquirria espiritual que ya no la aguanto. Yo quiero ser libre de todo, desarraiga toda planta que no plantó el Padre, y que únicamente prevalezca lo que el Padre plantó, porque lo que viene es terrible. Ok, entonces le voy a leer 2 versículos, le dije, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12. Este es el que le he estado platicando, pero ahora lo puse con la Biblia de las Américas. Esperando y apresurando la venida de la parucía del día de Dios, en el cual, miren pues, aquí es donde empieza, por eso ya lo dije, ¿verdad? Los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. En el verso, aquí dice la venida de la parucía de Dios. Digamos, cuando usted lo analiza en el griego, sí dice
la parusía del emera del teos. Teos, dice teos, no curios. Entonces, pero en el versículo 10, aquí que le puedo ver, pero el día del Señor, aquí habla del día del curios, vendrá como ladrón, en el cual los cielos, 2 versículos antes, hermano, del que acabo de leer, pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, vaya, mire la bienvenida que nos da Pedro para analizar esto. Entonces, acompáñame aquí a la pantalla, por favor. Vamos a ver, le quiero mencionar un poquitito, solo para darme a entender con esto que hemos estado conversando. Mire pues, aquí, vamos a ver, si escribimos aquí, está la parusía del Señor. Aquí está la parusía del día del Señor, que no es lo mismo. Aquí es la parusía del Señor. Ahora, según 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y el versículo 12, esta parte de acá es la parusía del día del Señor. No es la parusía del Señor, sino del día del Señor. Esto es muy importante para que logremos entender las cosas. Y luego aquí está la Epifanía del Señor, que vendría a ser su venida gloriosa. Aquí yo le puse venida secreta y venida gloriosa para diferenciarlo, pero es parusía al Señor, parusía del día del Señor, son estas 14 cosas. La parusía, repito, la parusía del Señor no es lo mismo que la parusía del día del Señor, no es lo mismo. Ahí están los versículos, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y el versículo 12, dejan ver que es la parusía del día del Señor. Y los 18 versículos que ya los expliqué abundantemente con anterioridad, son la parusía del Señor. ¿Qué viene antes de la parusía del día del Señor? La parusía del Señor. Y con ella otros eventos que la vamos a ver en un momentito. Ok, voy a borrar esto para que si usted le quiere tomar una foto a todas estas, para que le quede ahí y usted lo pueda verdaderamente pues estudiar, si así quiere. Ahí lo voy a poner en la pantalla, mire. Y ahí están, todas juntas. Le doy, ¿qué? 10 segundos para que agarre su teléfono y le tome la foto a esa cosa. ¿Verdad que? ¿Cuántos segundos le dije? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tendría que haber sido, ¿verdad? Eso es impresionante, hermano. Entonces, de todos estos, yo quisiera que abordáramos la primera parte, porque me voy a quedar aquí, mire, en esta parte de aquí en medio. En esta parte de aquí en medio. Estoy hablando, primero hablé de la parusía del Señor, ahorita voy a hablar de la parusía del día del Señor. Después vamos a hablar de la Epifanía. Pero me urge hablar de esto porque esto es lo que tenemos así, cerquísima. Entonces, mire todo el día del Señor, día malo, día venganza, día terrible, día ardiente. Mire todos los epítetos, títulos que le ponen a esto. Día de pánico, horno de fuego 7 veces calentado, 7 años de vaca flaca, los ayes, tribulación, etc. Excuso decirle una cosa, que al decir que esta es la semana 70 de Daniel, como está aquí, esto no debería ser para la iglesia, para la novia. Porque cuando le hablaron aquí eso lo vamos a ver después, pero solamente una especie de avance. Cuando le hablaron a Daniel en el capítulo 9, versículo 24 al 27, le dijeron 70 semanas, son estas, están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. No dijo sobre América, ni dijo sobre la iglesia. La iglesia tiene que ser, el trato de la iglesia tiene que terminar acá para empezar esto. Pero como hay un montón de desobedientes, los van a meter acá. Es más o menos como el infierno. Mire, pues el infierno no era para la humanidad, el infierno era para Luzbel y sus ángeles. Así dice la Biblia.
pero ahí van a parar humanos. Pero no era para ellos. No era para ellos. No era para los humanos. Era para Luzbel y sus ángeles. Padre Santo, ayúdanos, por favor. La tribulación no es para la iglesia. Aunque muchos predicadores anden diciendo que sí es para la iglesia, pues tal vez Dios les reveló que ellos iban a estar ahí. Pero la tribulación no es para la iglesia. Por eso tenemos que aprovechar este preciso momento. Mire, hermano, no por miedo, pero también tenemos que saber las cosas que vienen. Si la misma Biblia dice, el Señor dando un mandamiento, dice, miren, la próxima vez que oren, acuérdense, y cada vez que lo hagan, acuérdense de lo siguiente. Como cuando van a orar para la comida, ¿va? Hermanos, Padre, bendecimos los alimentos. Señor, que no me engorden y que me caigan bien y que me fortalezcan y que fortalezcan mi sistema inmunológico para que el COVID no me pegue y todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Cada vez que ore al cielo, acuérdese de lo siguiente. Dice la Biblia, orad para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Mandamiento de Dios, mandamiento de Jesús. Oren de esta manera. Si usted se pone a orar, Señor, que no venga esa cosa, que no venga esa cosa, que se vaya. Uy, no, que se vaya. No está orando bien, porque eso va a venir. Lo que tiene que orar es, Señor, quiero escapar de ese día. Eso es lo que tiene que orar. El día viene, ese día viene. Terrible. Bueno, digo terrible, hermano, porque de veras la mayoría no están conscientes de esto. Pero voy a seguir aquí. Te lo voy a mencionar. Tengo abundancia de versículos bíblicos. Dicen algunos teólogos que son bien estrictos, dicen, no, para que una doctrina se siente tiene que haberse mencionado el Antiguo Testamento y después en los Evangelios, realizado en el libro de los Hechos y corroborado en las epístolas. Aquí le voy a dar multitud de versículos que no los puede evadir. Ahí vamos pues. Miremoslo. Primero, lo primero. Volvamos aquí a la pizarra. Este es el día del Señor, mire. Este es el día del Señor. Entonces, todo lo que pase aquí son eventos antes de que venga esto. Ok, entonces aquí entrémosle a lo que tengo escrito. Eventos del día del Señor. De antes del día del Señor. Vamos con el primero. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí al leer el verso 2, creo que lo tengo, no lo tengo acá, pero al leer el verso 2 dice, se lo voy a decir, dice así rápidamente para no irme y regresar después. Dice, respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Que nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá. ¿No vendrá qué? El día del Señor. No, mejor se lo voy a mostrar. Vamos a la Biblia. Yo me recordaba que tenía el versículo acá, pero obviamente no lo puse. Pero aquí lo tengo. Aquí lo tengo, ya lo tengo. Mire pues. No seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera no de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Ok, platiquemos aquí un ratito, por favor, antes de que le vuelva a leer el versículo 3. Estaban siendo tan perseguidos en ese momento que muchos creían que ya había llegado la tribulación. Y Pablo les tiene que explicar, no. Esto no es la tribulación, hombre. No, miren, les voy a decir cuándo va a venir la tribulación. Entonces ahora viene el versículo 3. Entonces les dice, si me acompaña, que nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor, es decir, la gran tribulación, el día malo, el día de venganza, el día terrible, el día ardiente, la angustia de Jacob, la hora de la prueba, las tinieblas de afuera, la semana 70, la tribulación, los años, los 7 años, el horno de fuego calentado o el día de pánico, no vendrá sin que antes venga la apostasía.
y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vaya Padre Santo. Ay, me voy a ir rápidamente a 2 de Tesalonicenses 3 acá. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, que es el que estoy leyendo. Y, no hombre, era 2. Bueno, aquí rápidamente lo cambiamos. Vamos a ver, 2, 3, ¿verdad? Sin que venga y sea revelado. Apocalipsis, ¿ya vio? Entonces regresemos acá y le escribo en la pizarra. Acompáñenme a la pizarra, por favor. Lo que está diciendo Pablo es, este día no vendrá, que nadie los engañe, porque este día no vendrá sin que antes pasen algunas cosas. Número 1, apostasía. Número 1, apostasía. Número 2, apocalipsis o revelación. Apocalipsis, ya hablé de la Apocalipsis y expliqué respecto al Señor Jesús. Entonces eso tendríamos que explicar que es una revelación del Señor Jesús. Eso lo expliqué desde el año 33 y medio hasta la fecha, el Apocalipsis, ¿ok? Diferente a la Epifanía y Parusía. Entonces aquí también es lo mismo, del anticristo. No vendrá el hombre de pecado. Hombre de pecado. Hombre de pecado. Vamos a ver, Padre Santo. El hombre de pecado, que es el mismo hijo de perdición. Wow, esto está cardíaco, le voy a decir por qué. Esto va a venir. Esto va a venir antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, imagínese usted, ya este día es terrible, ahorita lo vamos a ver, no sé si nos va a dar tiempo porque ya solo me quedan como 8 minutos para finalizar esta. Y recuérdese que tenemos, después de este mensaje, tenemos el foro de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna duda a este respecto, ¿verdad? Pero tenemos bastante que hablar de esto, muchísimo. Entonces, mire pues, lo primero que se va a dar es una apostasía generalizada en la iglesia. Apostasía no puede apostatar alguien, un ateo no puede apostatar. Usted no le puede decir a un ateo, apóstata. No. El que va a apostatar es uno que era cristiano. Entonces dice la Biblia que antes de que venga este día tribulacionario va a haber una apostasía generalizada. Y aquí es en donde me preocupa de veras, eso sí, hermano, para la iglesia, porque hay una cantidad de gente que se está yendo detrás de doctrinas erróneas. Cuando estuvimos hablando de las 7 iglesias, en lo individual y congregacional, les mencioné por lo menos, creo que 4 doctrinas. Una, la doctrina de Jezabel; otra, la doctrina de los Nicolaitas; otra, la doctrina de Balaam; y otra que les mencioné es la doctrina de Jezabel, no sé si la mencioné ya, pero la doctrina de los judaizantes. Esas 4 cosas son terribles, hermano. Y la doctrina de los judaizantes en Apocalipsis capítulo 2 y 3 la menciona 2 veces y le llama sinagoga de Satanás. Ni siquiera le dice sinagoga de Satanás a los nicolaitas, ni a los de Balaam, ni de Jezabel. Pero a los judaizantes les dice sinagoga de Satanás. Eso no me lo estoy inventando, ahí está. Y yo creo que una de las cosas que está arrasando en la mente de muchos hermanos, ¿saben dónde empieza eso? Empieza, como nosotros amamos a Israel. Entonces a veces se quieren copiar cosas de Israel, hermano. Qué pena me da decirlo. Yo amo Israel, oro por Israel. El 14 de mayo les enviamos un saludo de su cumpleaños a Israel, cuando el embajador nos ha
amablemente invitado, hemos llegado en respeto por Israel. Guatemala puso su embajada en Israel. Amamos a Israel. Pero eso no quiere decir que le empecemos a trasladar a nuestra gente cosas que no deberían, hermano. Antes cuando usted, perdón que lo vaya a decir de esta manera tan clara, pero antes cuando usted era católico tenía imágenes que le habían dado del catolicismo y andaba con un gran crucifijo. Hoy en vez de crucifijo andan con una estrella de Israel en el pecho y ni siquiera saben que ese es un símbolo que no deberían de utilizar. Y entonces empieza el uso exagerado de elementos judíos, shofares y vestuarios, y ya empiezan incluso a hablar en hebreo y como le dije hace unos días, le tratan de vender a uno la idea de aprender el hebreo bíblico para poder entender mejor la Biblia. Hermano, no nos hagamos bolas. Si usted lo quiere entender, el Espíritu Santo, la lectura de la palabra y el estudio de la misma con las herramientas que tenemos de muchísimos diccionarios de primera calidad que están gratis en línea, hermano. Viene una apostasía. Cuando yo veo las cosas que se inventan los hermanos, el chicle de la unción, la manguera ungida, la cachetada ungida. Hermano, perdone, pero eso es una barbaridad. Pero eso es lo burdo. Hay otras cosas más prefabricadas que se presentan y se le entregan a la gente como algo bonito, rodeado con una moña, papel y toda la cuestión, pero adentro está el veneno. No, según la Biblia, no según Sergio Enrique, según la Biblia, dice que antes de esta manifestación terrible se va a manifestar esto, apostasía. Rechazo la apostasía en el nombre de Jesús. Cada vez que vamos a ministrar, Señor, por favor, que sea tu palabra, que sea tu palabra, que sea tu palabra. Y por eso yo trato de que los mensajes que les trasladan sean en blanco y negro la palabra del Señor. Palabra del Señor, la palabra del Señor, la palabra del Señor. Incluso a veces, claro, que investigamos en diccionario tal cual otra cosa y lo ponemos, pero eso no tiene el peso de la palabra del Señor. La palabra del Señor, a la ley y al testimonio. Si no contestan conforme ese dicho, no les ha amanecido. Padre Santo, tengo que apurarme demasiado. Va a haber una revelación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Ahora, de aquí yo tengo que sacar algunas verdades que están implícitas en este versículo de 2 Tesalonicenses 3:2, que es de donde saqué esto que puse aquí, ¿verdad? En anaranjado. Mire pues, dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, si va a haber una apostasía y va en este tiempo, ya cuando venga el día del Señor, olvídese. Pero aquí, si va a haber una apostasía y la revelación del hombre de pecado, del hijo de perdición, tiene que haber antes de este día una gracia sobreabundante. Por eso es que estamos hablando de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 desde hace rato, diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os traerá en el Apocalipsis. Aquí, atrás. No en la parucía, en el Apocalipsis del Señor. Entonces viene un abundante. ¿Qué eventos vienen antes de la gran tribulación? Un derramamiento de gracia extraordinario para su iglesia, para su novia. ¿De qué va a servir esa gracia? El poder extraordinario para poder desechar las cosas malas que no hemos podido desechar por nuestra propia fuerza de voluntad. Eso es lo que viene, eso es lo que viene. Oh, Dios bendito. Vienen otras cosas, pero el tiempo nos ha avanzado. Y me queda un minutito para finalizar esta primera parte de la serie que vamos a estar platicando en este retiro de invierno. Hemos invitado a muchos ministros que usted no los ha escuchado y ya vendrán, bueno, ya hoy oyó por lo menos a 7 de ellos. Yo soy el número 8 y ahorita viene el foro y vamos a seguir platicando de esto. Hermano, es necesario. Si usted no, mire,
Si usted no pertenece a Ministerios Ebenecer, no me interesa que pertenezca a Ministerios Ebenecer, de veras. No es mi propósito hacer proselitismo, ¿me entiende? No es mi propósito de decir aquí sí, allá no. No, si usted es cuerpo de Cristo, atiéndame estas palabras que le estoy diciendo, por favor. El día que viene es un día muy malo, pero lo que estamos viviendo ahorita es un día de oportunidad. Es un día de derramamiento de un espíritu de gracia. No lo deseche. No permita que haya interferencia con otras cosas, porque Dios está haciendo descender una lluvia de gracia sobre nuestros corazones que nos van a poder ayudar. Dejémoslo hasta aquí y en un momentito volvemos otra vez con las preguntas y las respuestas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos hoy como siempre lo hace, Señor. Permite que nuestro espíritu esté alerta, despierto, Señor, para el advenimiento tuyo. Y ayúdanos a escapar de las cosas que vendrán, Señor. Por favor, ayúdanos a ser tomados por dignos. No nos consideramos dignos, pero ayúdanos a ser tomados por dignos de escapar de las cosas que vendrán de este día tan terrible que estamos viendo en tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos en un ratito.